¿Alguna vez te has preguntado cómo sería si los diseñadores de coches de los años 20 tuvieran un mal día en el trabajo? Hoy vamos a explorar los coches más, digamos, peculiares de aquella década. Prepárate para un viaje en el tiempo donde la creatividad no tenía límites, y el resultado, bueno, ya lo verás. Y no te preocupes, no estamos aquí solo para criticar. Al fin y al cabo, cada uno de estos coches tiene su propia historia y encanto, aunque sea un encanto que solo una madre podría amar. Así que acompáñanos mientras exploramos estos modelos únicos y comparte en los comentarios cuál crees que merece el título de campeón de la fealdad. Rumpler Tropfenwagen. Primero en nuestra lista de belleza exótica de los años 20, tenemos el Rumpler Tropfenwagen. Un nombre que suena como algo salido directamente de un cuento de hadas alemán. Este coche es un verdadero ejemplo de cómo la aerodinámica puede llevarse al extremo, y quizá un poco más allá. El Tropfenwagen, que significa coche gota en alemán, fue un intento audaz de crear un vehículo con la menor resistencia al aire posible. Y vaya que lo lograron. Con su forma de gota de agua, el coche parecía más un submarino que se perdió en el camino al océano. Pero no te dejes engañar por su peculiar apariencia. Esta forma innovadora realmente ayudó a reducir la resistencia y a mejorar la eficiencia del combustible. Producido entre 1921 y 1925, el Tropfenwagen estaba equipado con un motor de 6 cilindros que generaba unos 36 caballos de potencia. Aunque no era un coche de carreras, su eficiencia aerodinámica le permitía alcanzar velocidades respetables para la época. Un dato curioso es que el diseño del Tropfenwagen fue tan innovador que influyó en la industria automotriz durante décadas, inspirando incluso el diseño de aviones. El interior del Tropfenwagen también era bastante innovador, con una disposición que maximizaba el espacio interno, algo que muchos coches modernos todavía intentan lograr. A pesar de su apariencia inusual, el coche ofrecía un nivel de confort sorprendente para sus ocupantes. Hoy en día, el Rumpler Tropfenwagen es una rareza en el mundo de los coleccionistas, con pocos ejemplares sobrevivientes. Cuando uno de estos modelos aparece en una subasta, puede alcanzar valores significativos, superando a menudo los $500.000, dependiendo de su estado y de la historia del vehículo. Renault 40 caballos. El Renault 40 caballos es uno de esos coches que te hacen preguntar, ¿en qué estaban pensando? Este modelo es un ejemplo de cómo Renault estaba dispuesto a experimentar e innovar, aunque el resultado final fuera, digamos, un poco peculiar. Con un motor de 6 cilindros y una potencia impresionante de unos 140 caballos, el 40 caballos era un verdadero gigante de la carretera. Fue diseñado como un coche de lujo, pero su apariencia robusta e imponente lo hacía destacar de una manera que no siempre era por su belleza. Digamos que esos 140 caballos no venían gratis, ocupaban el 70% del coche y le daban un morro considerable. Pero no te dejes engañar por su apariencia peculiar. El 40 caballos tenía un rendimiento que dejaba a muchos competidores en el polvo. En 1925, ganó el famoso Rally de Montecarlo, demostrando que no era solo un capó bonito. Y en 1926, una versión modificada del 40 caballos, conocida como NM, hizo historia al cubrir 80 km y medio a una velocidad de 190 km por hora y romper el récord de 24 horas. Recorriendo 4.167 km y 57 metros a una velocidad media de 173 km por hora. Eso sí que es impresionante. El diseño del 40 caballos era una mezcla de lujo y funcionalidad, con un interior espacioso que ofrecía comodidad a sus ocupantes. Sin embargo, su carrocería voluminosa y líneas poco convencionales lo convertían en un coche que muchos considerarían un gusto adquirido. En la actualidad, el Renault 40 caballos es una pieza rara, con precios que fácilmente pueden superar los $300.000. Es un coche que, a pesar de su apariencia, tiene una rica historia y un legado de innovación. Briggs & Stratton Flyer. El Flyer es uno de esos vehículos que te hace pensar, ¿se olvidaron de terminar el coche? Lanzado en los años 20, es un ejemplo de cómo la simplicidad puede llevarse al extremo, resultando en un automóvil que parece más un juguete con ruedas que un coche de verdad. Con un motor de apenas 2 caballos de potencia, el Flyer no era precisamente un cohete en la carretera. En realidad, era más como un tranquilo paseo por el parque. Pero, oye, ¿quién necesita velocidad cuando tienes un coche que es prácticamente una bicicleta motorizada? El Flyer era, esencialmente, una plataforma de madera con ruedas, y su diseño era tan básico que casi podrías montarlo en casa. Producido entre 1919 y 1925, era conocido como el coche más barato del mundo, costando solo unos $125 en aquella época. Esto lo hacía accesible para muchas personas que, de otro modo, no podrían permitirse tener un coche. Y, a pesar de su apariencia espartana, el Flyer tenía su encanto, ofreciendo una experiencia de conducción única e, indudablemente, memorable. Aunque el precio exacto puede variar dependiendo de la condición y la historia del vehículo, hoy en día, ejemplares bien conservados o restaurados pueden valorarse entre $10.000 y $20.000. Es un coche que, pese a su simplicidad, cuenta con una rica historia y un legado de accesibilidad. Anomak Comisbro.
El Hanomag Comics Bro es uno de esos coches que te hace sonreír con solo mirarlo. Lanzado en 1928, este pequeño vehículo alemán ganó su curioso apodo, Comics Bro, que significa pan de comisario, debido a su forma compacta y redondeada que recordaba a un pequeño pan. Es como si alguien hubiera decidido que el transporte urbano debía ser tan acogedor como un desayuno de la abuela. Con un motor de apenas 10 caballos de potencia, el Comics Bro no era precisamente un velocista, pero su simplicidad y eficiencia lo hicieron popular entre quienes buscaban un medio de transporte accesible y económico. Podía alcanzar una velocidad máxima de aproximadamente 60 km por hora, más que suficiente para las necesidades urbanas de la época. Además, su consumo de combustible era increíblemente bajo, lo que lo convertía en una opción práctica para muchos conductores. El diseño del Comics Bro era minimalista, con una carrocería ligera y un interior básico, reflejando la filosofía de menos es más. Producido por Hanomag, una empresa más conocida por sus vehículos comerciales y maquinaria, el Comics Bro fue un intento de entrar en el mercado de coches de pasajeros, ofreciendo una solución práctica y asequible para el público en general. Curiosamente, el coche era tan ligero que podía ser maniobrado fácilmente de forma manual, una ventaja en una época de calles estrechas y estacionamientos complicados. Hoy en día, el Hanomag Comics Bro es una rareza encantadora en el mundo de los coleccionistas, con precios que pueden oscilar entre $15.000 y $25.000. Aunque no es un coche de lujo, su diseño único y su historia cautivadora siguen atrayendo a los entusiastas de los coches clásicos. Es un recordatorio de que, a veces, las mejores soluciones son las más simples. Voisin Laboratoire. El Voisin Laboratoire es uno de esos coches que parece haber salido directamente de un laboratorio de inventos locos. Y, de alguna manera, eso es exactamente lo que ocurrió. Creado por Gabriel Voisin, un pionero de la aviación, este coche de carreras de los años 20 es un ejemplo de cómo la innovación puede desafiar las convenciones. Lanzado en 1923, el Laboratoire fue uno de los primeros coches en adoptar un diseño verdaderamente aerodinámico, inspirado en los aviones. Con un motor de 4 cilindros y alrededor de 80 caballos de potencia, el coche era capaz de alcanzar velocidades de hasta 150 km por hora, algo impresionante para la época. Su carrocería ligera y estructura tubular eran revolucionarias, permitiendo un rendimiento ágil y eficiente en las pistas. El diseño del Laboratoire era tan avanzado que parecía más una nave espacial que un coche de carreras. Con líneas futuristas y una construcción minimalista, desafiaba las normas estéticas de su tiempo. Este enfoque innovador no era solo un espectáculo. El Laboratoire compitió en las 500 millas de Indianápolis, demostrando que su diseño no era solo una curiosidad, sino una auténtica máquina de carreras. Originalmente, Voisin era un fabricante de aeronaves, y esa experiencia en aviación influyó fuertemente en sus diseños automotrices. La empresa era conocida por su enfoque innovador y audaz, siempre desafiando las normas establecidas. Los coches Voisin eran famosos por sus diseños atrevidos y su ingeniería avanzada, características que aún hoy inspiran a entusiastas y coleccionistas. En la actualidad, el Voisin Laboratoire es una rareza, con pocos ejemplares sobrevivientes. Cuando uno de estos modelos aparece en subastas, puede alcanzar valores significativos, muchas veces superando los $300.000. Y hablando de coches que desafían la lógica, si te está gustando este viaje por los modelos más curiosos de los años 20, no olvides darle like. Esto me ayuda a seguir trayéndote estas historias increíbles. Y si quieres estar siempre al tanto de nuestras próximas aventuras automovilísticas, suscríbete al canal. Al fin y al cabo, nunca se sabe cuál será el próximo coche que nos sorprenderá. Leyat Helica. El Leyat Helica es uno de esos vehículos que te hace detenerte y pensar, ¿esto es realmente un coche? Creado por Marcel Leyat en la década de 1920, es un ejemplo fascinante de cómo la innovación puede llevar a resultados verdaderamente inesperados. Conocido como el coche avión, el Helica no tenía motor convencional, en su lugar, era impulsado por una hélice, como un avión. Lanzado en 1921, el Helica estaba movido por un motor de 2 cilindros que accionaba una hélice en la parte delantera del vehículo. Esta configuración permitía que el coche alcanzara velocidades de hasta 110 km por hora, lo que era bastante impresionante. La idea era que, al eliminar el peso y la complejidad de una transmisión tradicional, el coche sería más ligero y eficiente. El diseño del Helica era minimalista y aerodinámico, con una estructura ligera hecha de madera y metal. El coche podía acomodar a 2 pasajeros, sentados en fila, como en un avión. Esta configuración única no solo reducía el peso, sino que también ofrecía una experiencia de conducción verdaderamente única. Imagina sentir el viento en la cara mientras la hélice gira frente a ti. Marcel Leyat, el ingeniero detrás del Helica, era un verdadero visionario. Creía que el futuro del transporte estaba en la propulsión por hélice, y el Helica fue su intento de llevar esa visión a la realidad. Aunque solo se produjeron alrededor de 30 unidades, el Helica dejó una huella duradera en la historia automotriz como un ejemplo de innovación radical. Hoy en día, es una rareza codiciada por los coleccionistas, con pocos ejemplares sobrevivientes. Cuando uno de estos modelos aparece en una subasta,
puede alcanzar valores significativos, a menudo superando los $200.000, dependiendo de la condición del vehículo. Benz Tropfenwagen. El Benz Tropfenwagen es uno de esos coches que parece haber salido directamente de un libro de ciencia ficción de los años 20. Lanzado en 1923, este vehículo es un ejemplo impresionante de cómo la ingeniería automotriz comenzó a explorar la aerodinámica de manera audaz e innovadora. El nombre Tropfenwagen significa coche gota en alemán, y esto se refleja en su diseño único, inspirado en la forma de una gota de agua. Curiosamente, comparte este nombre con el ya mencionado Rumpler Tropfenwagen, ambos destacando la búsqueda de eficiencia aerodinámica de la época, pero con objetivos diferentes. Mientras que el Rumpler se centraba en la eficiencia aerodinámica y del combustible, el Benz estaba impulsado por un motor de 6 cilindros, capaz de producir alrededor de 80 caballos de fuerza, con el objetivo de conquistar las carreras de la época, permitiéndole alcanzar velocidades de hasta 135 km por hora. El diseño del Benz Tropfenwagen era revolucionario, con una carrocería ligera y una estructura que priorizaba la eficiencia. El motor estaba ubicado en la parte trasera, una configuración que más tarde se volvería común en muchos coches deportivos. Esta innovación no solo era estética, también mejoraba la estabilidad y el manejo del vehículo. La Benz, que más tarde se fusionaría con Daimler para formar Mercedes-Benz, era conocida por su dedicación a la innovación y la calidad. El Tropfenwagen fue una demostración clara de esa filosofía, mostrando que la marca estaba dispuesta a desafiar las normas establecidas para crear algo verdaderamente único. Hoy en día, el Benz Tropfenwagen es una rareza en todo el mundo, con pocos ejemplares restantes, lo que hace que alcance valores significativos, superando a menudo los $500.000. Austin 7 Swallow. El Austin 7 Swallow es uno de esos coches que provoca reacciones mixtas. Algunos lo consideran un ejemplo de creatividad estilística, mientras que otros, como yo, piensan que es un poco peculiar. Lanzado a finales de los años 20, el Swallow fue un intento de la Swallow Sidecar Company, que más tarde se convertiría en la famosa Jaguar, de transformar el humilde Austin 7 en algo más sofisticado. El Austin 7, conocido como el coche del pueblo británico, era un vehículo accesible y confiable. Pero cuando la Swallow Sidecar Company decidió añadir una carrocería estilizada, el resultado fue un diseño que sin duda no pasaba desapercibido. Con sus líneas Art Deco y proporciones curiosas, el Swallow parecía estar siempre listo para un desfile de moda de los años 20, aunque no siempre por las razones correctas. Con un motor de 4 cilindros y unos 10 caballos de fuerza, el Swallow no era un coche de carreras, pero su ligereza permitía una conducción ágil. El interior, con detalles en madera y tapicería de calidad, ofrecía un nivel de confort que era raro en coches de esa categoría, aunque el exterior no fuera unánimemente considerado bello. Hoy en día, el Austin 7 Swallow es una pieza codiciada por coleccionistas, principalmente los británicos, alcanzando valores entre $20.000 y $40.000. Alvis 1250 Duxback. Imagina tener un pato en tu garaje. Pero no el que estás pensando, estoy hablando del Alvis 1250 Duxback. Un coche que divide opiniones, tanto por su diseño como por su nombre peculiar. El Duxback, o espalda de pato, en traducción libre, recibió este apodo debido a la forma de su parte trasera, que recuerda al contorno de un pato. Y, honestamente, es uno de esos diseños que amas o odias. Con un motor de 4 cilindros y unos 50 caballos de fuerza, el Alvis era conocido por su rendimiento confiable y ágil, siendo capaz de alcanzar velocidades respetables para la época, convirtiéndose en popular entre los entusiastas de los coches deportivos. Sin embargo, su distintiva parte trasera, que buscaba mejorar la aerodinámica, no siempre fue vista como una obra maestra estética. El Duxback fue uno de los primeros coches en incorporar innovaciones como frenos en las 4 ruedas, lo que era bastante avanzado para la época. Alvis, una marca británica respetada, era conocida por su ingeniería de calidad y atención al detalle, y el 1250 no era una excepción en ese aspecto. Hoy en día, el Alvis 1250 Duxback es un coche olvidado por los coleccionistas, alcanzando valores pequeños en comparación con los coches de la época, entre $30.000 y $50.000. Tatra T12. Es uno de esos coches que, a primera vista, puede dejarte rascándote la cabeza. Lanzado en 1926, este vehículo checoslovaco es un ejemplo de cómo Tatra estaba dispuesta a desafiar las convenciones con un diseño que, para muchos, es más peculiar que bonito. Equipado con un motor de 2 cilindros opuestos y unos 12 caballos de fuerza, el T12 no era un coche de carreras, pero su construcción ligera y eficiente permitía una conducción ágil y confiable. El motor refrigerado por aire era una innovación que destacaba a Tatra, ofreciendo simplicidad y durabilidad en una época en la que muchos coches aún dependían de sistemas de refrigeración más complejos. El diseño del T12 se caracterizaba por su carrocería aerodinámica y chasis tubular, que proporcionaban una excelente estabilidad y maniobrabilidad. Sin embargo, este enfoque innovador dio como resultado un aspecto que no todos consideran atractivo. Con sus líneas inusuales y proporciones curiosas, el T12 es uno de esos coches que no aportaba nada especial en términos de apariencia. Tatra, fundada en 1850, era conocida por su dedicación a la innovación y la calidad,
siempre buscando desafiar las normas establecidas. Y el T12 fue una demostración clara de esa filosofía, mostrando que la marca estaba dispuesta a crear algo verdaderamente único y funcional, aunque el resultado final fuera un diseño que dividiera opiniones. Hoy en día, el Tatra T12 tiene pocos ejemplares sobrevivientes. Cuando aparece en subastas, se encuentra con valores cercanos a los $40.000. Un precio considerado bajo para un coche que ha sobrevivido un siglo, reflejando su falta de innovación y enfoque en el diseño. Y así concluimos nuestro viaje por los coches más peculiares de los años 20. ¿Quién diría que la creatividad automotriz podría llevarnos a diseños tan inusuales? Desde los panés de comisario hasta los coches avión, estos vehículos nos mostraron que la innovación no siempre viene acompañada de belleza convencional, pero ciertamente sí de mucha personalidad. Ahora, queremos saber tu opinión. ¿Cuál de estos coches te pareció el más curioso? Déjanos tu comentario abajo. Y si estás listo para más aventuras automotrices, no olvides revisar nuestro próximo vídeo. Tenemos muchas otras sorpresas e historias fascinantes esperando por ti. Así que mantente atento y sigue explorando el increíble mundo de los coches con nosotros. Gracias por acompañarnos en este viaje, y hasta la próxima.